Y ya arrancamos con nuestro programa y arrancamos entonces con nuestras invitadas del día. Son ustedes las que tienen la palabra hoy para que por favor introduzcan a María Gabriela, que viene a hablar con nosotros sobre un tema que a todas nos encanta, que es la educación y la educación ambiental. Vamos a arrancar por educación positiva también, un poco también tratando de diferenciar los conceptos, entender los polos. Yo creo que sería algo interesante conocer los polos en este caso. Y bueno, como tenemos 1 hora para hablar sobre el tema. Gracias, Clarita. Y bienvenida, María Gabriela. Y gracias a Vero por estar un viernes más en Viernes de Evolución. Clarita, vamos a decir la verdad. Clarita está poniendo ahí el mensaje en Instagram. Decirles a todos que se unan también a las redes de La Lupa y que pueden conectarse con nosotros a través de Facebook e Instagram. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar de educación porque... Tema favorito. Sí, es. Porque desde yo siempre, nosotros decimos que la educación es la energía de la evolución. Y yo creo que hay un tabú. Suena lindo, sí. Y también, además, hay una falta de concepción concreta y además consciente de lo que es la educación. Por eso la educación positiva propone algo distinto y eso es lo que queremos que nos cuentes, María Gabriela, hoy. ¿Qué es la educación positiva? ¿Cómo se diferencia la educación tradicional? ¿Y cómo aporta al mundo? Wow, a ver, tema que de verdad estoy feliz que me hayan invitado, y entonces uno dice 1 hora es hartísimo. Yo de esto puedo hablar 10 días seguidos, pero bueno, ya voy a tratar de concretar. Lo primero es que efectivamente la educación es el motor que mueve al mundo, o sea, es el motor de cambio del mundo, ¿verdad? Y educación hacemos todos. Educación hacemos todos, todo el tiempo, no hay posibilidad de que alguien no esté educando. Neutro, decía yo, solo en el automóvil, porque cada cosa que nosotros hacemos educa en algún sentido, educa y lleva hacia lo positivo o puede contraeducar, pero no hay ninguna acción que tenga un adulto en relación a un grupo de niños, y imagino que estamos hablando un poco de eso, que no tenga ningún efecto. No existe eso. Entonces tenemos que primero que nada ser conscientes de que no es que educa el cole, no es que educan los padres, educa la sociedad en general, ¿verdad? Entonces como sociedad nosotros tenemos que responder porque tenemos algo que es fantástico, responsabilidad y posibilidad de educar de una manera distinta para un mundo que sea mejor. Es verdad, un mundo que sea más mundo, que sea más para todos. Entonces, cuando se habla un poco de esta diferencia entre educación desde la disciplina positiva, educar distinto, a veces pensamos que es que antes no se tenían objetivos claros. No, realmente yo creo que la gente siempre ha querido educar para que las personas estén mejor. Yo no creo que ningún padre del universo educa para que a alguien le vaya mal en la vida, o sea, nunca. No, nunca. Yo me leí un libro que se llama Desedúcate. Y es increíble porque es un libro sobre el funcionamiento del cerebro y cómo cambiar las conexiones neuronales que tenemos. Exactamente. Para darle más plasticidad a la información y reaprender o volver a aprender cosas que fueron mal aprendidas en la infancia. Y es que además la educación de hoy, que además toda educación, y esto para mí, por eso el tema me apasiona, es que sabes que para mí educación y esperanza comienzan con E, las dos. Comienzan con y evolución. Y evolución, y esas son palabras que realmente me parece que están pegadas, ¿verdad? O sea, no hay ninguna persona que intervenga en educación que pueda decir que no tiene vocación de esperanza y vocación de futuro, porque la educación siempre te lleva más allá de donde estás. A proyectarte, claro. Ajá, ¿sabes qué es lindo? Yo siempre digo que un maestro, un padre, tiene la opción de tocar el futuro, de alguna manera, no tiene que ser Back to the Future, sino que puede realmente tocar el futuro, porque puedes influir allí. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en una educación que podríamos llamar tradicional? Si bien los objetivos podían ser muy positivos, o sea, muy buenos, muy loables, son las estrategias para llegar a esos objetivos las que muchas veces, y aquí Vero ha tocado un punto importante, no estaban en sintonía, por ejemplo, con el cerebro, con la manera en que un niño puede aprender, con la manera en que mejor aprende. No había una sintonía. Por otra parte, se partía de un concepto muy vertical, ¿verdad?
Es decir, el adulto arriba, el niño abajo, el jefe arriba, el subalterno abajo, el rey arriba, jerárquico. Es un tema totalmente jerárquico. Y entonces en ese sistema hay alguien que da y alguien que le toca recibir, porque capaz que ni quiere, pero le toca recibir. Y no había retroalimentación. Y no hay retroalimentación, pero el mundo nos va demostrando que así no se funciona y que debemos ir a una opción mucho más vertical de la educación. Horizontal, importante, que no quede dicho que yo he dicho vertical, un tema más horizontal. No, hizo la mano horizontal. Menos vertical. Sí, menos vertical. Debemos ir hacia lo horizontal, pero aquí es donde la gente piensa, es que entonces los niños, porque estamos hablando de niños, es que tienen que tener los mismos responsabilidades y van a hacer lo que les da la gana. Realmente no. Lo que ocurre es que en un sistema horizontal, todos tenemos la misma dignidad, pero nuestro nivel de responsabilidad y decisión va a depender de la madurez, va a depender de la cantidad de información que podamos manejar. Entonces, si esto lo llevamos a lo cotidiano, estamos en una casa y se va a decidir a dónde se va a salir de vacaciones. Un niño puede pensar que es de tan mismo nivel ir a Júpiter, a Europa o a la playa, o a la hacienda o a la finca o a donde sea. El niño no sabe y el niño propone una idea. No es que uno va a ir a Júpiter porque el niño quiere ir a Júpiter y todos los niños quieren ir a Júpiter. Es que esa idea de que quieres ir a Júpiter es una idea respetable, pero hay que hacerle comprender al niño, sino que esto toma un poco más de tiempo, que Júpiter está out of borders, o sea, no hay cómo llegar a Júpiter, y que entonces lo que se puede hacer es ir a la playa, y que podemos decidir, a lo mejor habrá un nivel de decisión de si vamos a esta playa o a la otra. Me explico, no, la responsabilidad de la familia en esto y en cualquier cosa siempre está en los adultos, siempre, porque somos los adultos los que acompañamos. El nivel de decisión en una clase, el nivel final de decisión de una clase está en el maestro, pero desde un punto de vista de respeto, en donde se entiende que para yo poder, y esto no es una frase mía, ojalá fuera, sino que esta es una frase de Jane Nelson, y ella dice, para que pueda haber corrección, primero tiene que haber conexión. Yo tengo que conectar contigo, con tu necesidad, con tu problema, con lo que tú crees que es lo importante, así yo sepa que no tiene importancia macro o trascendencia, pero tengo que conectar con tu necesidad para poder entonces, desde la empatía, poder tener la valentía de decirte no. Y con mi valentía enseñarte a ti a ser valiente, porque en última instancia la educación es educación para la valentía, para poder vivir en un mundo, porque para vivir en la incertidumbre y la incertidumbre ha sido siempre. Ahora, hay algo, mientras vamos hablando sobre la verticalidad y la horizontalidad, pienso en que siempre se ha considerado como si quienes tienen que ser educados son los niños o los menores. Entonces resulta que es como si los adultos ya están educados, ¿no? Es como, no, ya no somos adultos, entonces ya nos educaron. Pero resulta que, y tú dijiste algo importante, y es que la educación viene de todos lados y todos estamos educando todo el tiempo. Con lo cual yo podría entender que a mí mi hija de 2 años me educa también. Y ¿Me lo explico? hace. Y lo hace. Y uno lo se da cuenta. O sea, si uno está si uno sabe que uno no es la misma persona cuando entra en contacto con los hijos. No eres el mismo maestro cuando entras en contacto con otro grupo de alumnos. Y desde luego no eres la misma persona el día en que tienes nietos. Ajá. Te olvidas, o sea, eres otra persona y estás aprendiendo todo el rato. Y eso es lo realmente trascendental de la horizontalidad. Porque en la horizontalidad somos todos niños de diferentes edades. Y niños en el sentido, decía Vero, de la plasticidad cerebral,
que nos permite reaprender constantemente o desaprender eso que aprendimos de una forma equivocada, ya sea por falta de información, porque bien decía María Gabriela que la educación anterior tenía buenos objetivos, pero tal vez no buenos métodos, porque claro, la ciencia va avanzando, no se trata de satanizar ninguna la información metodología. que recibimos a los canales a los que estamos expuestos, no solo los niños, sino los adultos también. Entonces, la forma en la que percibimos el mundo no es la misma desde los inicios. Y tengo una pregunta que hacen, porque creo que entra aquí. JJ Muniz dice, buen tema que están tratando. Esta nueva generación que ahora la llaman de cristal, ¿no cree que se le está quitando algunas responsabilidades que antes la nuestra sí tenía? Muchas. Y voy a decir algo, María Gabriela, para que nos responda a los dos. Gracias, JJ, por la pregunta. Sí, excelente. Cuando usted decía, los estamos educando en esta horizontalidad para vivir en valentía. Pero esa valentía también tiene que ser para vivir con propósito, no solamente para sobrevivir. Y ahí es donde viene el tema de la responsabilidad del niño al recibir esta oportunidad de ser educado en un entorno horizontal. Es que si tú no, cuando tú educas, es que ahí es donde está la confusión. El hecho de que yo eduque en un sistema horizontal casualmente debe de colocar más responsabilidad en el niño, porque todos estamos alando la carreta y empujándola. Entonces, el niño tiene que tener muchas más oportunidades, pero para servir. Para servir. Y completo la idea. No hay educación ni felicidad posible cuando una persona no tiene un propósito, pero ese propósito solo da felicidad cuando es un propósito que está en relación al bien común. Y es por eso, porque la responsabilidad ya no está en el individuo, sino en esta horizontalidad que la hace común. Entonces, y sin embargo, yo soy responsable de lo que hago. Y esto yo no me puedo apoyar en que es que el grupo no lo hizo. Yo soy como persona absolutamente responsable de lo que hago. En Ho'oponopono dicen eso, 100% responsabilidad. Cuando uno asume su control, asume las consecuencias del mismo y no te vuelves víctima de las circunstancias. ¿Qué pasa como para hacer un wrap-up de la generación de cristal? Ahí hay a eso me quería referir. Esa generación, si nos ponemos un poquito a pensar, parte del 11 de septiembre. Esa es una fecha interesante, porque es una fecha en donde la humanidad vio el peligro que corría, sin importar de qué credo, de qué condición política. Pero lo cierto es que por primera vez fuimos frágiles y vulnerables en nuestra propia casa. Y entonces se le ocurrió al mundo que el mundo era enormemente peligroso. Y esos niños que hasta esa generación anterior habían manejado bicicleta sin casco y sin rodilleras, que habían, cerrado puertas de automóviles que no tenían sino lata con lata, y habían recibido esa advertencia de cuidado, te coges el dedo porque te vuelas un dedo, y habían aprendido, empezaron a ser absolutamente envueltos en ese papel, plástico que tiene bolitas para que nada les pasara. De frágil. Y les dimos un montón de cosas. Y cada vez que les dimos cosas, les quitamos la oportunidad de ser. Porque cuando yo te doy mucho, ya no quedan preguntas, porque no quedan deseos. Y quien no tiene deseos y no tiene preguntas, tampoco está preparado para tener respuestas. Entonces, una educación en donde todo está dado, es una educación que cuando se sale un poco cuando algo medio diferente ocurre, es que entonces la persona se desbarata. Y eso es a lo que la pregunta va, y es absolutamente cierto. Por eso es tan importante en educación entender un concepto súper claro: la gente se va a equivocar. Y a veces como padres queremos que nadie se equivoque, porque nos da terror, pena, pánico. Pobrecito se va a equivocar y lo va a pasar mal. Es la oportunidad de aprendizaje. Es que uno se va a dar tortazos en la vida. Más vale que sea en tu propia casa. Qué fantástico que un niño vaya al colegio y emocionalmente tenga un tortazo.
le vaya mal en un examen, se pelea con un amigo, porque está en un lugar controlado, pues no pasa en la vida abierta, real. Entonces, eso es lo extraordinario, permitir que la gente se dé tortazos, estar allí para acompañar. Una No persona para tiene ser. que estar, exacto, uno está allí para corregular. Se me viene la ayudar al palabra, niño. cuando dices eso, me viene la palabra libertad. Es como muchas veces nos han educado desde la no libertad, desde la regla, desde la norma, esto tiene una punición, ¿no? Esto tiene como, si haces eso te vas castigado castigo. o sales de la clase, te vas, porque hay ciertas Sí. escaseces de libertades. Se podría decir que tal vez ahora, comprendiendo esta nueva forma de educación, tal vez hay una nueva libertad, es decir, nuestra educación está pensada tal vez desde más la libertad de pensamiento, de retroalimentación, de Lo que desestructura. pasa es que la libertad es una sola. Y la libertad es aquello, honestamente lo pienso así, la libertad es aquello que te permite llegar al bien. Porque acuérdate que si esa libertad no está alineada con el bienestar de los otros, no es libertad. Claro, y ahí nos viene la palabra límites también, ¿no? Por Que son eso. Y la nuestros palabra propios límites. responsabilidad. Y la- Ajá. Porque yo la creo que li- es sin importantísimo. responsabilidad No existe libertad y viceversa. Y ahí es donde yo quiero hacer esta pregunta, porque muchas personas piensan que la educación positiva y todo esto que estamos hablando del tema de la horizontalidad y el entorno y la comunidad Es ser es alcahuetas. laxa. Es No, laxo, no, es como no. todo es permitido, entonces sí, el niño, y ahora ya, y ahí dicen, no, pues antes nos educaban con zapatilla y ahora ya nadie puede, entonces Si me alzas la mano, te... claro, Sí. y muchas de las personas que hemos explorado esta educación y que la practicamos, obviamente con sus errores, porque como decíamos, todos nos damos tortazos, los grandes también, creo que más nos damos los grandes en el proceso de autoeducarnos o de educarnos a través de la enseñanza a los niños. ¿Cuál es la diferencia y dónde está la autoridad? ¿Cómo se practica la autoridad en este Ya, positivismo? es que lo que pasa es que la autoridad, en verdad, uno tiene que entender algo. La autoridad es algo que uno se gana a través del prestigio como padre, del prestigio como maestro. Tú te ganas la autoridad, no hay ninguna cosa que sea una autoridad impuesta. La autoridad, la verdadera, es consecuencia del prestigio. Y se es prestigioso cuando hay valores claros, objetivos claros y cuando la persona reconoce cuando se equivoca y corrige el rumbo. Eso es un gran ejemplo. Yo creo que empecemos con los tips, porque si las personas que seguramente nos están escuchando, que además de educar a niños de esta etapa de la burbuja de cristal, vivimos una época de pandemia que aún más nos ha metido en esta burbujita de cristal que inclusive no solamente presenta muchos más miedos, nos hace más vulnerables en temas físicos, en temas emocionales. ¿Y cuáles serían entonces esos tips? Has dicho uno importantísimo, saber aceptar nuestros errores, ser siempre sinceros. Pero luego creo que hay una cosa súper importante. Los límites son importantísimos para la salud mental. Las personas necesitamos estructura para poder vivir en libertad. Pensemos en el concepto de innovar, que ahorita está por todos lados. Hasta las cosas se llaman innova, no sé cuánto, no sé qué, o sea, todo es innovación. Pero la innovación es producto de una creatividad Dirigida. que tiene una estructura. Porque de lo contrario, no pasa nada. Pensemos en Van Gogh. Van Gogh era absolutamente creativo, estructura cero. Si hubiera sido por él, sus cuadros nunca hubieran estado en ninguna parte. Lo que pasa es que él tenía un otro yo, su hermano, El galerista. el galerista, Conocido, que decía, claro. a ver, perdón, pero no rompas, Ajá. dame, yo guardo. Y entonces por eso, sí, yo sé que esto suena un poco... No, me estoy riendo porque yo soy Van Gogh y Vero es el Sí, galerista. yo entiendo totalmente. Es que los vi a ustedes y yo dije, sí, estoy tocando aquí un tema personal. Correcto. Pero exactamente así. Me explico. Tiene que haber estructura. Sí, el ejemplo les llegó ahí a... Te vi sin oreja, me dice. Entonces, ya se ve que aquí uno pasa bien, por eso me gusta. Entonces, aquí realmente lo que uno necesita es estructura y creatividad, es decir, al mismo tiempo firmeza y amabilidad. Firmeza en el objetivo educativo, amabilidad en la manera de comunicarlo. Es decir, uno quiere que un niño, no sé, haga alguna tarea. No se trata de gritarle, pero la tarea se hace.
La tarea se hace, es decir, si yo ya quedé, o sea, por eso uno tiene que pensar bien qué es lo que va a hacer, o sea, qué es lo que uno Entonces quiere. no sería, o sea, el qué sigue siendo el mismo, el cómo es el que cambia. El que puede variar en cada familia, pero si yo quiero que un niño haga algo porque le conviene a su bienestar, porque es bueno para él, ese algo tiene que hacerse. El cómo es donde está la amabilidad. María Gabriela una vez me dijo a mí algo que es súper importante y con esto nos vamos al corte. Me dijo, Claudia, no existen niños maleducados, existen niños desmotivados o existen niños desestructurados. Y eso cambió mi forma de ver la educación y de afrontarla como madre. Hay varias preguntas y creo que las podemos responder después del pequeño corte que vamos a tener. Una de ellas igual es para Vero. Te están preguntando si sabes cuál es el autor del libro de Desedúcate. Si tienes tiempo lo puedes ir buscando en el camino. Y también JJ dice también, sé que son otros tiempos, pero ahora creo que los estamos sobreprotegiendo mucho y eso hace hijos muy cómodos y que quieran exigir depender hasta adultos de los padres. Pero esa respuesta viene después de nuestro corte, ¿les parece? Sí. Ya claro regresamos con más de Nuestra Lupa. Justo vamos a empezar a tocar también un tema interesante que tiene que ver con la educación en el mundo digital, que es algo que estamos viviendo. Una de las preguntas que teníamos antes de irnos al corte era la siguiente. Sé que son otros tiempos, pero ahora creo que los estamos sobreprotegiendo mucho y eso hace que los hijos sean muy cómodos y que quieran exigir depender hasta adultos de los padres. Creo que esa es una respuesta que todos estamos esperando. Ya, el tema de no permitir que una persona haga algo. Cuando nosotros no criamos niños hacia la autonomía, lo que en verdad estamos evitando es que crezcan hacia la contribución. Porque lo que yo necesito con mi hijo es que ese sea un niño que adquiera las habilidades suficientes para aportar, para poder contribuir. Si una persona no aporta y no contribuye, simple y llanamente no va a ser tan feliz. Así de simple. Así de simple, eso es así. Autoestima 101. Así es, eso es elemental. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros... Educar preguntándose cuál es el propósito. Mira, es que realmente el propósito, hay una frase por allí que dice, para servir. Para servir hay que servir. Entonces, este no es un servir en donde yo me niego a mí mismo, aportar no es negarme a mí mismo, es yo con todo lo que tengo, soy una pieza importante en el mundo, soy único y repetible, pertenezco y soy valioso. Y esto, perdón que continúe la idea, uno se lo muestra al niño a través de la autonomía, a través de los favores que le pido, a través de los encargos que le hago. Cuando yo no le digo a un niño, por favor, ayúdame a llevar este plato de la mesa a la cocina, le estoy entregando algo que para mí es valioso y le digo, confío en ti. Y si yo, adulto significativo, confío en ti, hijo, para este plato, resulta que el niño dice, caramba, confían en mí. Quiere decir que me ven capaz. Y si ellos me ven capaz, soy capaz. Y desarrollan la capacidad de dar, de también poder aportar, porque cuando te sientes autónomo y autosuficiente, está completamente conectado con la autoestima, la estima que tienes de ti mismo para poder aportar y compartir a los demás. Y eso se enseña desde muy chiquititos. Como tú haciendo el café. Pero hace que los niños hagan el café, es bello, es una belleza, y aparte que puedan tomar la espumita. Sí. Y son responsables de tomar su espumita, digamos, con responsabilidad, valga la redundancia. Es que es en pequeños detalles como esos. Sí, claro. Y te quería contar. Que no, pero sí. Yo te agarraba la silla aquí porque te quería contar, Clary, que una de las cosas increíbles... Sí, no, estoy feliz escuchando, pero aparte recordando, María Gabriela, y uno de los momentos más lindos además que yo he aprendido de ustedes, cuando yo llegaba tarde todas las mañanas al kinder y María Gabriela era la nueva directora estricta y formal del pre-kinder, empezamos una relación muy bonita en la que al final yo le terminé contando mis miedos, y uno de mis grandes miedos era que yo trabajaba 8 horas en una oficina y era la dama que siempre estaba corriendo y nunca llegaba a nada. Y María Gabriela me dijo un día, nunca pidas perdón por ser independiente, porque además
tus hijos merecen aprender a ser independientes y tú se los estás enseñando con tu ejemplo. Así que hazlo sin vergüenza y hazlo con todas las energías que puedas para que ellos lo aprendan muy bien. Ojo, eso no significa abandonar, eso no significa nomás... Estar ausente. Exacto, significa que el niño merece aprender a ser independiente. Ese es el mejor regalo que le puedes dar como padre. Y ese aprendizaje en este entorno de educación positiva es realmente un regalo y es realmente el objetivo que tiene en poder encontrar ese propósito, porque cuando tú eres independiente puedes explorar por ti mismo, encontrar por tus propósitos y hacerte responsable por ellos. Y es en lo pequeño, porque aquí ahorita que mencionaban, yo tengo grabada cuando uno... Esto realmente uno lo puede hacer siempre en lo más chiquito, ¿no? Hace poco yo tengo en mi casa un adorno que lo valoro muchísimo porque era de mi abuela y realmente lo valoro. Y yo lo estaba limpiando y una de mis nietas me dice, pero es que lo quiero limpiar yo. Ok, muy bien. Entonces le dije, perfecto, pero vamos a hacerlo en un lugar en donde no sea peligroso. Lo colocas al niño en un lugar... Ni pero para el niño ni para el adorno. Fundamentalmente debo decirte para el adorno. Al niño no le iba a pasar nada. Pero realmente ver la cara de satisfacción de esta criatura, que yo, esto que ella sabe que es tan valioso para mí, porque es un recuerdo de mi propia abuela, yo se lo he podido encomendar a ella. Quiere decir que ella tiene valor y esto la prepara para cualquier cantidad de otras cosas, porque ella recuerda, yo puedo. Entonces los niños necesitan esa experiencia de éxito que todos necesitamos en la vida y que viene a partir de esa autonomía que les tenemos que dar. Lo que pasa es que, digamos, procurar autonomía en los hijos es harto trabajo, porque uno hace más rápido las cosas que las que hace un niño, no tiene mérito. Gaby, pero a veces los subestimamos. Totalmente. Desde Por ejemplo, muy en lo temprana digital, edad y se empiezan a privar de crecer o desarrollar cosas porque dicen, no soy capaz. Si mi mamá dice que yo no puedo porque Claro, soy muy y es que, chiquito o muy ni por sé, ya hágalo usted. ¿Tú has oído lo del escarabajo? Esto es una cosa simpática. El escarabajo es un animal, yo no sé nada, pues, no sé, Yo me la fui a naturaleza. Egipto No, ahorita. el escarabajo ¿Qué bicho no se me verdadero. hubiese ocurrido? Yo Sí, solamente pensaba qué bicho se come el escarabajo porque es importante en el escarabajo, ecosistema. Si ustedes se fijan... Yo porque es un insecto tiene sagrado nada que en ver. los Así egipcios. es, pero seguramente es sagrado, ¿por qué? Porque el escarabajo tiene unas alas que no lo deberían de sustentar. Es decir, desde el punto de vista de la física, el escarabajo no debería de poder volar, pero el escarabajo no sabe que no puede volar y por eso vuela. En ese sentido debe haber sido bien sagrado, porque hay que ser como escarabajo y hay que permitir que el hijo crea que puede, porque cuando cree que puede, puede. Esto no quiere decir que uno va a poner a los niños por si acaso en situaciones de peligro. Hay cosas que no. Claro, el ejemplo Podría del ser. adorno es muy importante porque es, ok, te voy a dar la autonomía, pero te voy a cuidar el entorno. El entorno, para que no fracases en Es esto. una libertad controlada. Es una libertad, son opciones controladas en donde uno es el que toma la decisión. Es como el juego guiado. María Gabriela, se nos va a ir volando el tiempo y yo quiero que nuestros oyentes puedan llevarse una caja de herramientas en el día a día. Me levanto y hoy que estamos en la burbuja del confinamiento por el COVID, ¿cómo es mi día estructurado y positivo? A ver, yo diría que cuando uno tiene hijos, una de las cosas que más agradecen los niños es las rutinas. La gente tiene que tener rutinas y la palabra rutina a mí me muero de pena porque parece que es que rutina A mí me y encanta. aburrimiento son lo Yo mismo. amo Sí, una rutina sí, también. pero Me hay siento gente- es disciplinada, estructura. organizada y tengo logros. Pero la rutina realmente es estructura, lo que un niño... Sí, pero imagínate tú, Sí, sí, ¿qué sí. pasaría Me parece muy si oreja. uno todos los días tuviera que tratar de pensar si cuando sale a la calle es en verde o en rojo que uno puede continuar en el tráfico? Sería de terror. Eso, la rutina lo que hace es dar serenidad y no se puede aprender en un cerebro que no está sereno. Solo aprenden los cerebros serenos. Entonces, la rutina le da serenidad al niño, al adulto y al entorno. Entonces uno establece con el niño una rutina. Esto es lo interesante, porque la educación y la disciplina positiva aplicada a la educación lo que procura es que el niño adquiera habilidades para la vida, que lo hacen autónomo, como en la pregunta, que lo hacen buen miembro de la sociedad y que eso es horizontalidad, que la persona realmente
sea parte de esto. Entonces uno se sienta con el niño y le dice, a ver, estas cosas hay que hacer en el día. ¿Cómo crees tú que te funcionarán mejor? Buscando soluciones. Entonces, tener rutinas es fundamental. Es fundamental. Esto aplica también para jóvenes, perdón, porque nos hacen esa pregunta y yo pienso que es súper importante. Súper importante. Si estás dentro de la casa, tener una rutina. Y ahora hay una cosa fundamental. Hay una cosa que se llama actitud. Actitud. Y la actitud ayuda. Cuando yo estoy en una situación de clase, y esto en el mundo digital es importantísimo, estoy en una situación de clase, pero estoy en mi casa, pero se tiene que generar alrededor mío un entorno que me haga dar cuenta de que estoy en clase. Entonces, uno, si no tiene uniforme en el centro educativo en el que está o uno no lo ha comprado, uno genera con el niño unos uniformes, adecuado. Pero además genera una ropa, porque el hábito sí hace al monje. ¿Ya? Ayuda harto. Y cuando usted decía la rutina, yo pensaba justamente en los espacios. Ordenar espacios, no importa qué grande o chiquito. Pero ese es ese orden. Tiene que haber un orden, tiene que haber un lugar. Es como tener un templo para el momento de, ¿no? Así es, un lugar en donde el niño tenga y se haga responsable de su lápiz, de su barredor, del joven, lo que sea, lo que tiene que tener. O sea, pero que el joven no esté acostado en el sofá con la laptop, viendo tele y jugando cola al mismo tiempo que está. No se puede. Yo quisiera que todo el mundo estuviera viendo La mímica. La mímica de la expresión es lo mejor. Que es real, es que además, discúlpame, pero cuando tú te derramas en un asiento, el pensamiento se te derrama. Claro. Entonces hay que sentarse bien. Por ejemplo, ¿qué detalle es importante? Y esto lo digo porque nos pasa muy frecuentemente en las casas. Los niños se sientan en una mesa en donde los pies no le tocan el piso. Ajá. A mí me pasa. A mí igual, por eso tengo la experiencia. Pero ¿qué pasa si no te... Con tu plataforma no te pasa. Sí, ahorita porque en estoy la con casa tacos. Ya. Pero ¿qué pasa cuando un niño está sentado y le guindan las piernas? Tratemos de pensar. Sí. Se distrae. Si tú puedes mover las piernas, estás distraído. Si tú asientas las piernas, los pies en el piso, tú estás asentado, estás en una actitud atenta. Lo mismo que la postura de la espalda. Aparte estoy conectada con la tierra, tiene todo el sentido. Andrea Rendón está mandando un mensaje y dice, ya no me puedo bajar del carro. Porque está escuchando, ¿no? Un abrazo, Andrea. Oiga, Andreita, que ya está en los últimos días. Sí, yo le dije, te falta un mes. Y me dice, no, le falta una semana. Estaba escribiendo ¿Qué comes ahí? Párate de manos. Dice, maravilloso ese team de viernes de evolución, lo máximo María Gabriela. Y dice, está maravilloso, no sabes lo bien que me hace escuchar esto ahorita para el bebé. Oh, divina, qué porque ya hermosa. está a punto una de mega mamá. Y todas las mamás. Y es que hablabas de la tierra y también eso yo creo que es Así súper importante. Te conecta. Entonces tú estás es como allí. hacer polo a tierra. Ajá. Es Y una- entonces, es ¿qué una pasa postura. con tu actitud? La actitud erguida. Hay cosas que sí se han perdido. Cuando uno era pequeño, los padres le decían a uno, por favor, recto. Y esa actitud recta, y de esto hablan incluso muchos psicólogos ahora, hablan de estar recto y erguido, porque Está conectado con la autoestima, Gaby. Ajá, La pero amplitud con en el todo, pecho con todo. oxigena el cerebro. y oxigena el Yo soy un cerebro. desastre, sí, yo sé. Y entonces, Miren esto, por ejemplo aquí hay algo que dice Luis Pulgar, dice, esa disciplina que proponen es interesante, pero luchar con los estereotipos que nos criaron y la tecnología actual se vuelve complicado aplicar. O sea, noto en él como una coherencia con el tema, pero a la práctica él considera que es difícil. nunca se ha dicho que lo que vale la pena sea fácil. Lo que vale la pena normalmente Es como cuando no decimos fácil. que reciclar y hacer el esfuerzo por una Es educación ambiental. exactamente lo mismo. Hay que hacer esfuerzos. Desaprender es más Para difícil volver a- que aprender. Así es. Estoy contigo 200%, Luis. Además que me encanta que los hombres escriban en este Sí, chat. es Me lo parece máximo. súper bacán. Pero tengo que decir que yo creo que lo primero es dejarse de juzgar a uno mismo. Si a ti te enseñaron de una forma y tu primera reacción es salir, no sé, pues con la regla atrás del niño, no te juzgues. Porque juzgarse solamente te lleva a repetir ese comportamiento muchas más veces. Y además Céntrate, es improductivo. pausa. Es improductivo. pausa. ¿Qué pasa en ese momento caliente? En el que, Ajá, ¿cómo lo que paras? pasa es que uno tiene que, la primera cosa es que uno Sirve, desde sirve, si paras, antes, para. O sea, yo nunca salgo con la regla atrás del niño porque no es mi personalidad, pero sí lo entiendo Lo y que además pasa- empatizo muy fuerte. A ver, yo honestamente pienso que lo que nosotros tenemos que hacer es no actuar,
digamos, tenemos que darnos un tiempo para pensar en la educación de nuestros hijos y en lo que queremos antes de que ocurra. Es decir, darnos tiempo a nosotros mismos, a la pareja, para poder conversar y ver cómo vamos a funcionar. Y una parte bien importante es que para poder tener hijos serenos, uno tiene que serlo. Porque el proceso de regular a un niño es de la corregulación. El niño no puede calmarse solo, tiene que partir de un adulto que lo ayude a calmarse. Parte de lo que ayuda a la estructura de calma es casualmente, estrictamente, el tener un entorno ordenado. Entonces, volviendo a los tips que Claudia quiere, lo primero, establecer un espacio constante en donde el niño reciba sus clases. No es que un día en la cocina, otro día en no sé dónde, no. Un espacio constante, el que sea, no importa. Un espacio que lo ayude a mantenerse estructurado. Si el niño está en una mesa muy alta, ponga un banco, un balde, un par de bloques, lo que sea. Algo que permita que el niño ponga los pies y se asiente. Establezca unas rutinas en donde el niño tenga, por ejemplo, una ropa que sea la ropa de clase. Si es uniforme, uniforme. Si no es uniforme, digamos, claro, que no sea la pijama. Lo generas. Que no se cambie la camiseta arriba y tenga la pijama no, abajo. Tiene que estar vestido, pero además esa ropa no es ropa de parque. No es ropa de la tarde. Ni de es fiesta, ropa, claro. No es ropa de Del fiesta. cole. Es ropa del cole. 2 pantalones, 3 camisetas. Claro, Esa porque es- pasa mucho en el confinamiento que perdemos la noción del tiempo y ya no hay estos espacios estructurados para el momento de comer, el momento de ayudar en las labores de la casa, el momento de hacer Tiene que deberes, haber, el por momento eso, por eso la rutina marcada en la pared con el niño, con dibujos Con cuando son horas. más pequeños, con horas, un reloj. No el reloj digital, el reloj de manecilla, que permite que el niño visualice el tiempo como algo que se traslada, porque el concepto de tiempo es dificilísimo. Entonces, cuando tú ves trasladar el concepto, un reloj, un espacio en las casas para conversar sobre las incidencias del día. ¿Qué pasó en el día? ¿Qué fue lo mejor de tu día? ¿Lo peor de tu día? Lo más chistoso. ¿Qué fue? Ese consejo me gusta mucho porque se ha perdido ese espacio de conversación, de tertulia entre padres e hijos, en que yo escuche a mi hermano, le tenga tolerancia o no, etcétera, ¿no? Pero también se me viene a la mente la palabra ejemplo. El ejemplo, porque es que decimos como tienes que ser así y así, pero ¿y qué estoy siendo yo? Si realmente mi hijo es un espejo de mí. O sea, si mi hija y va no a solo es un reproducir- espejo de ti, sino que Vives existe, pegado al iPad y vivimos pegados al celular. Sí, pero acuérdate que hay una cosa todavía más impresionante. En el cerebro hay algo que se llama la neurona espejo. Las neuronas espejo son las que hacen que tú entres en sintonía con las emociones del otro. Y si, por ejemplo, un padre o una madre están absolutamente fastidiados, incómodos, inconformes, el niño entra en esa sintonía. Entonces somos ejemplo porque somos espejo. Y por eso uno tiene que reconocer qué Ingeniería. mismo pasa con uno. Y es tan importante que cuando uno está pasando un mal rato, por el motivo que sea, uno no tiene que descender necesariamente a explicarle a un niño las razones para esto porque lo inundas con ansiedad. Pero sí le puedes decir, a ver, ahorita la mami tiene una dificultad en el trabajo. No es ninguna cosa que tú puedas ayudar, pero realmente estoy un poco mal genio, así que ahorita de pronto necesito un poco de paz. Ya está, estás respetándote a ti, respetando al niño porque no le estás gritando y estás respetando al El entorno. espacio. El espacio y estás modelando. Luego el niño podrá decir, hoy, mami, hoy no me siento muy bien. Creo que lo dijimos fuera del aire en el corte. Esas 3 cosas que significan respeto. ¿Puedes repetirlas, María Gabriela? Y que el respeto, y esto es importante, porque si no, sí se pierde la óptica. El respeto tiene que tener siempre 3 vías. Hacia mí mismo, hacia el otro y al entorno, a la situación. Puede ser que en un momento determinado vivimos, por ejemplo, en un barrio y resulta que a mí me encanta, yo niño, me encanta tocar batería a las 8 o 10 de la noche. Ya está, me encanta la batería a las 8 de la noche. Y resulta que a mi mamá o a mi papá no le importa que yo toque batería, así que desde ahí estamos en respeto. ¿Y el barrio? Ese es el tema. Nosotros tenemos que dejar de vivir en burbujas, porque esto, la pandemia que nos confina, nos muestra lo importante que es la comunidad,
dejar de vivir para nosotros mismos y vivir una vida mucho más hacia los demás. Y en este punto, Claudia tiene la super experiencia, y Vero también, de lo que es trabajar hacia ese ámbito mayor que tenemos, esa casa más grande que tenemos, que es la tierra. O sea, si no hay respeto a eso, tampoco hay respeto a nada. No estás respetándote a ti misma, ¿no? Entonces yo cuando comencé a seguir a Vero en Instagram, que ni la conocía de nada, resulta que a mí me pareció eso increíble, joyería sustentable. Es decir, cuando una mina, porque aquí uno se imagina, es algo que además, que algo que sale de una mina está hecho de manera de respetar la tierra. Es que yo quería ser amiga de esta niña, aunque yo sea, como ahora he descubierto que ahora hay pues los millennials, ¿no? Son más o menos, y yo pues para no ser viegenial soy madurenial. He descubierto que eso voy a hacer. Yo quisiera leer preguntas para no dejarlas en el aire, así no tengamos cómo contestarlas todas ahora, pero no quiero dejar de decir. Por aquí me dice JJ, totalmente de acuerdo, muchas cosas se han perdido. El otro día me acordaba del famoso manual de Carreño. Mariela dice, hola, buenas, ¿cómo puedo lograr en mi hijo que sea más fuerte y no llore por todo? Ya tiene 10 años. Ingrid dice, excelente tema el de hoy. Perdón un ratito, tengo que decir, llorar es ser fuerte. Sí, pero creo que en ocasiones a lo que a lo mejor se refiere esa mamá es a un niño a lo mejor muy blando. Mi recomendación, dele encargos y aliente el proceso. No hagamos halagos, sino aliento. Hay que hacer una diferenciación entre halagar, que es al producto terminado y a la maravilla, y alentar, vamos bien, que es al proceso. Entonces, que no piense sino en un pequeño step a la vez, y que cada vez que vea un acto de valentía en su hijo, un acto en donde se sobrepone a algo que lo atemoriza, le diga, te felicito. Qué bien, debes estar muy orgulloso de ti mismo, no yo orgullosa de ti, sino tú orgulloso de ti mismo. Lo vamos a ir logrando. Y desde luego llorar no tiene nadita de malo, es una muestra. Sin embargo, lo que pasa es que es una forma de mostrar una frustración no expresada de otra manera. Ajá, y a lo mejor a los 10 años sí es necesario que alguien tenga unas herramientas más. Pero se puede. Pero siempre es importante preguntar la razón detrás del por qué. A ver, lo que pasa es que una de las cosas más importantes en educación es las preguntas de curiosidad. ¿Qué piensas tú de? ¿Qué hace esa mamá cuando el niño llora? Espera el momento en frío y ¿qué le pregunta? ¿Qué pasa cuando un niño llora y alguien le dice cálmate? No puede. No, llora más fuerte. Es que no puede, porque a ver, como que te digan chill, te pones más bravo. Más brava, porque a ver, si te pudieras calmar no estuvieras haciendo ese papelón, claramente. Entonces la persona se siente incomprendida, no hay conexión. Lo primero, conecte, abrace al niño. Cuando la persona esté regulada, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? Tip, María Gabriela siempre dice, ponte al nivel físico del niño, no desde arriba, acunclíllate, arrodíllate. Yo siempre estoy así. Sí, al nivel, sí, yo también. Al nivel, como dicen... Ya después te va a tocar pararte encima de una mesa. Ajá, algún día me tocará parar. Sí, a mí me pasa, imagínate, el resto de la vida parada encima de la mesa. Pero es esto, ¿no? O sea, una vez que el niño está sereno, entonces allí entremos a pensar. Pero entremos a ayudarlo a pensar en lo que pasó y en posibles soluciones. ¿Qué te gustaría que ocurriera? Andrea está gozando. Creo que va a dar luz en el carro. ¿Qué te gustaría y cómo puedo ayudarte? Es decir, no seguirle poniendo la responsabilidad, sino yo hacerme cargo. Respeto tus sentimientos, respeto el entorno en los que tus sentimientos están ocurriendo y además me respeto a mí como persona y reconozco mi responsabilidad en este tema. Correcto. Y encontrar juntos la solución, ¿no? Correcto. Porque no es que yo le tengo... Además no le tengo por qué dar la solución, porque si no permito que haga prueba-error de esto, de las soluciones que encuentra de niño, ¿cómo va a enfrentar luego la adolescencia en donde es tan difícil, por ejemplo, calzar? La gente que tiene más necesidad de calzar va a tener más dificultad de hacerlo. Y alguien preguntaba por los adolescentes, y creo que no terminamos de decir esto, pero para los adolescentes el confinamiento es peor, porque el adolescente ya de por sí está aislado con el celular y con las redes. Imagínatelo encerrado, entre comillas. Yo creo que se da para un tema completo, entero, programa de una hora entera. Y sí sabes que una de las cosas en donde puede trabajarse más en la adolescencia es en el involucrar al adolescente en acciones.
Cuando un adolescente, el adolescente se comunica mejor cuando hay algo que se hace, cuando hay una tarea en medio. Que se pueda compartir. Que se puede compartir, ya sea un rompecabezas, si estoy jugando, un juego de mesa o una tarea social. Cuando hacemos algo, pintamos algo, cuando estamos cocinando. Lavando juntos, los platos. Lavando los platos. Cuando estamos trabajando juntos, la gente habla. Porque acuérdate que rara vez un adolescente, y sobre todo los hombres, no hay que generalizar, pero en general no les gusta la mirada directa. El silencio incómodo. Pues. El silencio incómodo, sino estar de lado, y por eso el automóvil es un lugar sensacional para la confidencia, porque no lo ves de cara. María Gabriela, y esto es importante incluirlo en tu rutina. Cuando estructures tu rutina en la mañana y te levantes fríamente o vayas a acostarte y pienses como en una llenavero el ritual de qué ser humano quiero ser, escribe en un papel qué padre quieres ser. Porque es que tienes que hacer una hoja de ruta. Hay una pregunta súper buena que es fantástica. ¿Cómo quiero ver yo a mi hijo en 20 años? Y además incluir en la rutina a los adolescentes. A eso iba. O sea, si tengo que encontrar la manera en frío de buscar ese momento en el que mi adolescente tiene que sí o sí compartir con nosotros, que ese momento sea en el que ese adolescente tiene esa capacidad de abrirse. Ajá. O les voy a dar la oportunidad Que del es silencio incómodo. a través de una tarea en común. La tarea en común ayuda un montón. Por eso y además hay una inclinación natural del adolescente hacia el servicio. La gente piensa que porque un adolescente no arregla su cuarto, no es capaz de grandes ideales. Y los adolescentes son capaces de grandes ideales. Entonces, a lo mejor el arreglo del cuarto puede quedar un poquito olvidado si yo en un momento, mientras no sea pues un lugar inviable, ¿no? Pero digo, mientras yo me concentro en que este chico tenga oportunidad de aportar. Propósito. Regresamos a lo mismo. Bueno, solo para seguir leyendo los mensajitos y como decía, Ingrid decía excelente tema del día para aplicarlo con nuestros bebés que están en etapa de aprendizaje y todo lo que se imita, ¿no? Ángel también decía, importante es el desempeño de los padres para monitorear que todo lo que se quiere que los hijos aprendan lo hagan bien, sin hostigar, solo darle seguimiento y corrección a las actividades. Y claro, el propio ejemplo que sean los padres, dice Ángel. También Ingrid dice, gracias por ayudarnos a contribuir a una educación, como dice el tema, positiva y crear buenos hábitos y valores a nuestros hijos. Excelente tema, dice José Echeverría. Y Luis dice, fantástico lo del adolescente sentado al lado, es mucha verdad, converso con él mejor cuando vamos en el carro. También nos dice Ingrid, debemos retomar las actividades en familia, sin tecnología por un momento. Por ejemplo, a mí me gusta cantar con mi bebé en lugar de ver videos en el celular. ¿Y saben qué pasa? Que también como adultos todo el tiempo estamos exigiendo un mejor mundo, exigiendo que haya paz, que haya igualdad, que haya respeto, que haya mejores decisiones, pero es que nosotros somos los que vamos a criar a los adultos del futuro, entonces en nosotros está la responsabilidad total. Y aquí quiero decir esta frase de Confucio, que si tu plan es para 1 año, planta arroz, para 10 años planta árboles y para 100 años educa a los niños. Y justamente esa es la importancia y la trascendencia del rol que tenemos como padres, como educadores, como seres humanos, porque nosotros estamos dictando el mundo que vamos a tener. Así que es. ¿Cuál es el autor del libro, Vero, que nos estaban preguntando? Ay, ¿Ya lo perdiste? sí, pero ya justo no. lo teníamos. Aquí está. Ahí está. Eva Bach. Eva, de Adán y Eva, Bach. Bach, B-A-C-H. Sí, ok. Bueno, son las 3 de la tarde con 1 minuto, así que nos tenemos que ir. No hay cuento periscópico. O sea, sí hay, lo que pasa es que es un poco largo. Solo si Jimmy me lo autoriza. Jimmy, permiso. Dice Dice que no. Ya estamos pasados del tiempo, entonces mi cuento periscópico de hoy Bien, va a tener Jimmy, que ser... estructura aprendió de educación positiva. Así es. Bravo. Una cosa es amabilidad y No, otra cosa es no. firmeza. No sé si se está escondiendo o se bajó ahí. Él siempre se esconde. Pero no, aquí respetamos los tiempos. Entonces, dejamos nuestro cuento periscópico para otro día, pero agradezco a todos los que se conectaron por nuestras redes sociales. Saludos a Rocío, que dice que buen programa, Clarita. Gracias a todas. Siempre es un gusto, un placer. Es súper nutritivo tener a Verónica y a Claudia en el programa porque le dan muchas miradas interesantes. Traen invitados interesantes. Gracias, María Muchas Gabriela. Ya gracias. hemos estado juntas desde el Zoom para hablar sobre los libros, pero no te habíamos tenido aquí con esa serenidad, que esa serenidad que transmites y también mucha sabiduría. Así que te agradezco por Muchísimas haber gracias. estado No, aquí. yo feliz aquí me cargo de energía con mis
Millennials. Gracias a todos y bueno, nos vemos el lunes sin falta. Esta entrevista va a ser subida al canal de YouTube @lalupasc en YouTube, en Instagram, en Facebook y estamos ahorita por Clara M. Reyes en Twitter. Gracias a todos, que tengan un muy buen fin de semana, confinaditos, por favor. Sí, con límites. Se me cuidan. Chao, chao. Bye, bye. Chao. Que se despierten.